Buenos días. El día de hoy vamos a analizar la capacidad de la agricultura mundial para satisfacer adecuadamente los requisitos nutricionales de la población. Vamos a tratar de ver desde una perspectiva de larga duración cómo la agricultura ha cambiado las posibilidades de que toda la población humana esté adecuadamente alimentada, cómo se han dado estas respuestas, qué insuficiencia tienen y sobre todo cuál es la capacidad del futuro. Vamos a partir de dos ideas fundamentales. La primera de ellas es que para producir alimentos necesitamos tres cosas. Normalmente necesitamos tierra, necesitamos agua y en tercer lugar necesitamos una determinada tecnología. Y por otro lado, vamos a partir de dos hechos a los cuales vamos a prestar particular atención, que además nos presentan ciertos interrogantes. Recordemos en primer lugar que actualmente aproximadamente un 10% de la población mundial, de acuerdo con la FAO, está desnutrida. Esto quiere decir no puede consumir los mínimos alimentos necesarios para mantener una vida saludable. Sufre problemas serios de falta de alimentación. Pero al mismo tiempo la humanidad desperdicia aproximadamente el 30% de los alimentos que consume. Esto parece una paradoja, pero esto nos revela algunas de las grandes deficiencias de la situación actual. Veamos cómo hemos llegado a esa situación y cuál es el futuro. Bueno, hasta aproximadamente 1950, esto quiere decir hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, el aumento de la producción agrícola en el mundo, desde el inicio en realidad de la agricultura, se dio principalmente por la expansión de la cantidad de tierra cultivada. Es decir, en el mundo había una gran cantidad de tierra cultivable, no cultivada. Si la población mundial crecía, entonces para satisfacer esos requisitos, lo que hacíamos simplemente es también permitir que crezca el área de tierra cultivada. La frontera agrícola nos indica qué proporción, de alguna manera, dónde está la tierra que todavía siendo cultivable no está cultivada. Entonces se dio principalmente esa expansión sin cambios básicos en la tecnología. Teníamos una tecnología relativamente simple para producir alimentos y que si necesitábamos producir más alimentos simplemente aumentábamos el área cultivada. Esto, sin embargo, cambió radicalmente a partir de los años 50. ¿Por qué? Porque básicamente se agotó la frontera agrícola mundial. Es decir, hacia los años 50-60 del siglo pasado, ya habíamos llegado casi completamente a cultivar toda la tierra posiblemente cultivable. Entonces necesitábamos un gran cambio. Y ahí es donde viene la Revolución Verde. Pero antes de eso podemos ver esta serie de tiempo que nos indica claramente eso. El rendimiento por hectárea en el maíz en Estados Unidos, que es un buen ejemplo, bueno, desde 1866 en adelante. Vemos que realmente la capacidad de cada hectárea para producir maíz desde fines del siglo XIX hasta más o menos el fin de la Segunda Guerra Mundial no cambió. Se mantuvo en 2 toneladas por hectárea. Cada hectárea de maíz en Estados Unidos producía 2 toneladas. En promedio, un año mejor, otro año peor, pero esa era la tendencia. Solo cuando se agotó la frontera agrícola, la única manera de producir más alimentos era cambiar la tecnología, hacerla más eficiente y comenzar a producir más por cada hectárea, como se ve en la segunda parte de esta curva, que es la curva ascendente. Este ejemplo del maíz nos lleva a pensar algo muy importante, y es que a partir de la revolución industrial, la población mundial comienza a crecer de una manera bastante espectacular. Si nos centramos solamente en lo que pasó desde la posguerra, o sea, desde aproximadamente 1950 hasta el presente,
encontramos que hacia 1950 solo había 2.500, 2.600 millones de habitantes en el mundo. Pero que esto ha ido creciendo de una manera enorme. En la actualidad tenemos casi 8.000 millones de habitantes en el mundo, que comparados con los 2.600 millones que teníamos en 1950, es más o menos 3 veces más. Pero todavía hasta el 2050 la población mundial va a seguir creciendo y posiblemente a mediados de este siglo lleguemos a los 10.000 millones de personas. Esto hace predecir que si queremos satisfacer las necesidades de alimentación, la producción de alimentos tiene que crecer por lo menos en un 50% en los próximos 30 años. La pregunta es, ¿cómo vamos a lograr esto? Y segundo, ¿cómo hemos logrado hasta el momento que pasando de 2,5 mil millones de habitantes a 8.000 millones de habitantes en la actualidad, podamos de alguna manera alcanzar esta capacidad de alimentar a la población? Aquí simplemente les muestro los datos de la desnutrición en el mundo de acuerdo con la FAO. Aquí está el número de personas desnutridas o que sufren alguna forma de hambre, como lo denomina la FAO, y vemos que son cerca de 1.000 millones de personas en el mundo, que además, como consecuencia del COVID, esta cifra ha aumentado enormemente y posiblemente van a seguir aumentando después de los problemas de los precios de los alimentos desatados por la guerra de Ucrania. Este es un problema crónico que ha permanecido desde hace muchos años y que no ha mejorado. Bueno, frente a eso, entonces pensemos cómo se resolvió el problema a partir de 1950-60, cuando ya no había más tierra disponible para producir alimentos. Bueno, lo que ocurrió fue que se dio la llamada Revolución Verde. En esencia, la Revolución Verde fue un enorme cambio tecnológico que se hizo después del fin de la Segunda Guerra Mundial, que permitió que cada hectárea en el mundo en promedio pueda producir mucho más, lo que hizo posible que la mayoría de la población mundial pueda seguir siendo adecuadamente alimentada desde la posguerra inicialmente. Entonces, el cambio fundamental fue que antes del 50, para producir más alimentos necesitábamos más tierra. Cuando ya no hubo más tierra, entonces necesitábamos aumentar la cantidad que se produce en cada hectárea, aumentar los rendimientos, la productividad de la tierra. ¿Cómo se logró esto? Les decía que para eso se necesita, ya que no hay más tierra, se necesita un cambio en la tecnología. Ese cambio en la tecnología, impulsado principalmente por el Banco Mundial, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, por un grupo de instituciones, como el Programa Internacional del Maíz, el Programa Internacional de la Papa, el Programa Internacional del Arroz, etcétera, que se agrupan por las siglas en inglés CGIAR, hicieron una enorme investigación y desarrollaron nuevas tecnologías. ¿Qué son esas nuevas tecnologías? La base fundamental fue la mejora en las semillas. No fue una mejora utilizando transgénicos porque no existía en ese tiempo, pero fue una mejora a base de cambios genéticos que permitió utilizar variedades mucho más eficientes que las que se utilizaban antes. Primer cambio fundamental. Y esto requirió una investigación agronómica, científica, tecnológica muy eficiente que se mantiene hasta la actualidad. Segundo, se pasó a mejorar la capacidad del suelo para producir alimentos mediante un uso creciente y muy intensivo de agroquímicos. Los agroquímicos son de dos tipos principalmente: los abonos, que aumentan la fertilidad del suelo, abonos nitrogenados, abonos fosforados, etcétera, y los plaguicidas, que evitan las malezas, las malas hierbas o cualquier otra enfermedad que pueda afectar a la agricultura. Cada vez más en el mundo se utiliza agroquímicos y plaguicidas, y esto ha creado un problema muy grave, como vamos a ver más adelante. Bueno, por otro lado, se amplió enormemente la infraestructura de riego, con grandes inversiones de capital. Se expandió a nivel mundial la mecanización de la agricultura, utilizando tractores, cosechadoras mecánicas, etcétera. Y la tecnología impulsada por estas organizaciones se basó en monocultivos.
principalmente, es decir, grandes plantaciones que obtenían un solo producto, por ejemplo, plantaciones de banano o plantaciones en la actualidad de palma africana o de caña de azúcar, para poner algunos ejemplos muy comunes, ¿sí? Y en general se trató de aprovechar economías de escala. Esto quiere decir, no se trató de diversificar la producción dentro de una hectárea, sino más bien de hacer grandes plantaciones, utilizando básicamente propiedades muy grandes. Esta fue básicamente la tecnología de la Revolución Verde. Mejores semillas, agroquímicos, riego, mecanización y monocultivos. Bueno, aquí tenemos un gráfico que nos indica claramente lo que ocurrió desde 1961, cuando arranca con fuerza la Revolución Verde, hasta la actualidad en la producción mundial de cereales. La producción mundial de cereales está en la curva roja, vemos que ha crecido, y ha crecido de una manera que ha permitido de alguna forma superar el crecimiento de la población mundial. La línea de color morado nos muestra el crecimiento de la población mundial. La línea de abajo nos indica la cantidad de tierra. En realidad, la cantidad de tierra dedicada a la producción de cereales casi no ha cambiado en el mundo. Y la línea verde nos indica cómo ha aumentado la cantidad de cereales producidas en cada hectárea en el mundo. Estos son los principios básicos de la Revolución Verde. Y vemos que el crecimiento ha sido espectacular. Por ejemplo, la producción de cereales prácticamente se ha triplicado desde 1961. La población mundial ha crecido en un 150%, y así sucesivamente. Bueno, desafortunadamente, esta solución, que como vimos al principio fue muy eficiente, ha llegado a una situación de agotamiento. El agotamiento de la Revolución Verde principalmente significa que la agricultura capitalizada, que le vamos a llamar la agricultura industrial, ya no va a ser capaz de lograr en el futuro la alimentación adecuada de la población mundial hacia mediados de siglo. Esto está claramente indicado en muchos estudios prospectivos, es decir, que nos indican el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? En primer lugar, que el aumento de los rendimientos, es decir, la obtención de nuevas semillas mejoradas, para seguir incrementando la producción de alimentos hacia el futuro. Les decíamos que necesitamos aumentar más o menos del 50% la producción actual, sin incrementar la tierra, porque la tierra está ya agotada, ya no tenemos más tierra disponible sin cultivar. Necesitamos aumentar los rendimientos futuros, y la capacidad de aumentar estos rendimientos parece que está llegando a un tope. Cada vez es más difícil hacerle más productivo al maíz, hacerle más productivo al arroz, hacerle más productivo al trigo y así sucesivamente. Segundo, el cambio climático reduce los rendimientos porque crea inundaciones, crea sequías, crea lo que se llama el estrés térmico de las plantas. Al aumentar la temperatura, las plantas son menos eficientes en la fotosíntesis y la productividad más bien declina. Entonces, si combinamos el cambio climático con el agotamiento de la capacidad tecnológica para seguir aumentando los rendimientos, es bastante claro que en el futuro no vamos a llegar a alimentar adecuadamente a la población mundial hacia mediados de siglo siquiera. Vamos a tener escasez de agua, producida en gran parte por el cambio climático y por el aumento de la población. Entonces, en general, el panorama es bastante complicado. Segundo, la Revolución Verde, la llamada Revolución Verde, ha creado problemas ambientales globales, principalmente por el uso enorme, indiscriminado, altísimo, de fertilizantes y plaguicidas. Los fertilizantes han creado problemas ambientales muy grandes porque no son absorbidos completamente por las plantas, pasan a los ríos, pasan al mar y crean problemas que se llaman eutrofización. Contaminan los lagos, contaminan los cauces de los ríos y de alguna manera están afectando enormemente la biodiversidad en el planeta. Por eso deben ser controlados. Segundo, los plaguicidas no solucionan los problemas de las plagas porque finalmente las plagas tienden a adaptarse
a los plaguicidas existentes, cada vez necesitamos usarlos en mayores cantidades o algunos cada vez más agresivos. El resultado es que esto, por ejemplo, ha tenido efectos muy negativos sobre las abejas, ha tenido efectos muy negativos sobre los insectos en el planeta, ha afectado negativamente la polinización. Por todas esas razones, la Revolución Verde ha creado más problemas de los que ha resuelto. Segundo, la Revolución Verde está basada en la producción en gran escala, sobre todo de lácteos y carnes, es decir, de la ganadería. Y la ganadería de carne es una ganadería que genera una cantidad enorme de emisiones de metano y está contribuyendo altamente al cambio climático. No es la única causa, pero es la causa más importante de contaminación. Este es un paradigma que produce alimentos para el mercado mundial en su conjunto. Por consiguiente, se necesita grandes cantidades de transporte. Los alimentos tienen que ser transportados de un país hacia otro. A veces tienen que dar una media vuelta al mundo antes de ser consumidos. El resultado de todo esto es grandes emisiones en el transporte de alimentos que también aumentan las emisiones mundiales. El uso intensivo de agroquímicos y sobre todo el uso intensivo de plaguicidas como el glifosato ha hecho que se decline enormemente la biodiversidad y sobre todo la agrobiodiversidad. La diversidad genética de los cultivos está cayendo. Se utiliza normalmente una sola variedad, que es la seleccionada artificialmente como resistente a las plagas, etcétera. Por consiguiente, la capacidad del suelo para soportar la vida y para soportar la agricultura está declinando. Por todas esas razones, la Revolución Verde ha sido muy criticada y el punto central es que necesitamos una solución con menos emisiones, la conservación del suelo y alta productividad. Entonces, aquí viene la pregunta central de nuestra presentación. ¿Es posible una alternativa? ¿Podemos encontrar alguna opción, dado que la Revolución Verde se está agotando y no tiene posibilidades de continuar alimentando a la población mundial? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, esta alternativa puede ser obtenida principalmente por un cambio radical en la tecnología y la búsqueda de soluciones basadas en la agricultura orgánica, en la agroecología, en la agroforestería y en la agricultura regenerativa. ¿Qué tienen de común todas estas tendencias? Fortalecen los suelos, aumentan la biodiversidad, requieren una gran cantidad de mano de obra, son muy adecuadas a las economías campesinas y eliminan el problema de los agroquímicos, entre otras cosas. Entonces, la gran pregunta es si las soluciones basadas en la agroecología pueden, de alguna manera, si reemplazamos estos cultivos que actualmente están realizados con la agricultura industrial por soluciones de agroecología en una gran escala, si podemos o no llegar a solucionar los problemas futuros de la alimentación mundial. Si solamente hacemos este cambio, la respuesta es negativa. Esto quiere decir que la agroecología es muy eficiente, pero requeriríamos mucho más tierra de la actualmente disponible para alimentar a la población mundial adecuadamente hacia 2050. Entonces, en realidad, los estudios más recientes, y aquí hay uno que estoy citando al final de esta presentación, los estudios más recientes nos muestran que la solución se alcanzaría combinando la agroecología con dos cosas. Por un lado, con una reducción muy grande del área dedicada al cultivo de ganado vacuno y el área dedicada a la producción de alimentos para los animales. ¿Sí? Esto es fundamental porque tenemos que reducir las emisiones de la ganadería. En general, las emisiones de la ganadería son muy altas porque para la digestión de la celulosa, que es la hierba, de las vacas, los rumiantes tienen un sistema que produce grandes cantidades de metano y ese metano de alguna manera es eliminado y trasladado a la atmósfera en el mismo proceso digestivo de las vacas y produce una gran cantidad de emisiones. Entonces, tendríamos que hacer tres cosas. Agroecología más reducción del área dedicada a la ganadería
reemplazando esas proteínas por otras fuentes de proteínas, sea de origen vegetal o de origen de otros animales. Y tercero, algo muy importante, necesitamos un cambio en la dieta mundial, hacia dietas más saludables con menor propensión al consumo de carne vacuna. Esta combinación de estos tres elementos es lo que permitiría, de acuerdo con el estudio que está citado aquí, publicado por Müller y otros en el 2017, la solución de la mayor parte de los problemas futuros de la alimentación mundial. Muchas gracias.